Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la intención de compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título La obra maestra de Satanás en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué fue lo que hizo el Señor durante la época de la Edad Media para preservar y promover el mensaje de la verdad presente. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículos 8 al 9, que dicen así: Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y le fue dada potestad. Y esta es una referencia al cuarto caballo en el orden, que es equivalente a la cuarta iglesia del Apocalipsis. Y me estoy refiriendo a la iglesia visible de Cristo en Tiatira, que es la iglesia apostólica, católica y romana. Luego el versículo 9 agrega: los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y esa es una referencia a los reformadores que Dios levantó para denunciar, para amonestar, para reprobar, para clamar y protestar en contra de las corrupciones de la iglesia visible de la época. Y obviamente la iglesia visible persiguió y martirizó a estos reformadores que se dedicaron a preservar y a promover la palabra de Dios, la verdad presente para su generación. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que hizo el Señor durante la época de la Edad Media para preservar y promover el mensaje de la verdad presente fue establecer a la iglesia visible en Tiatira y después levantar a los reformadores para continuar con la obra que la iglesia visible había rechazado. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver cuál fue la obra maestra de Satanás para contrarrestar al movimiento de los reformadores que corría paralelo a la iglesia visible. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2, versículo 2, que dice así: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Antes de continuar, quiero recordarles que en videos anteriores de esta misma serie hemos estudiado claramente acerca de los dos movimientos, donde el primer movimiento
es la iglesia visible y el segundo movimiento son los profetas y los reformadores que Dios levanta en la iglesia visible, pero que después de ser perseguidos y expulsados de la iglesia visible, entonces corren paralelo a la iglesia visible en un segundo movimiento. Con eso en mente, quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Yo conozco tus obras, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, que la obra maestra de Satanás para contrarrestar al movimiento de los reformadores de Jehová, que corría paralelo a la iglesia visible, fue levantar un tercer movimiento lleno de individuos que decían ser apóstoles, que decían ser reformadores, que decían ser amigos de la reforma, pero que cuando Martín Lutero, que era un verdadero reformador, los probó a la ley y al testimonio, llegó a la conclusión de que ellos eran unos mentirosos, que eran los peores enemigos de la reforma y que en comparación con la corrupción de la iglesia visible del primer movimiento, este tercer movimiento era como una plaga, era mucho peor. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál es la característica que más distingue a todos estos falsos reformadores del tercer movimiento, y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, que dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: pero tú sé sobrio en todo y cumple tu ministerio. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la característica que más distingue a todos estos falsos reformadores del tercer movimiento es que desarrollan ministerios que no son sobrios. Más bien, estos individuos desarrollan ministerios con enseñanzas completamente desequilibradas. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que lleva a estos falsos reformadores a desviarse y a terminar desarrollando ministerios desequilibrados. Y la base bíblica está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7, que dicen así: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Quiero que miremos lo que dice el versículo 6. Desviándose algunos se apartaron. Luego el versículo 7 agrega: queriendo ser doctores de la ley. Y esto nos lleva a entender que lo que lleva a estos falsos reformadores a desviarse, a apartarse y a desarrollar ministerios desequilibrados es que están afanados
en ser reconocidos por los hermanos como los únicos doctores de la ley, como los únicos que siempre traen al pueblo nueva luz. Y por eso el texto agrega que sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, estos individuos se desequilibran y se desvían de la clara presentación de la verdad presente, porque siempre andan en busca de nueva luz. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón es que los hermanos inexpertos de la iglesia visible no logran discernir que a muchos de estos falsos reformadores aún no les ha amanecido. Y la base bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Casi en todas sus epístolas, en otras palabras, casi en todos sus escritos, en todos sus artículos, en todas sus publicaciones en redes sociales, en todos sus audios, en todos sus videos, en todos sus documentos de PDF, hablando en ellas de estas cosas, estos falsos reformadores tuercen las escrituras. Y es así que nosotros podemos concluir que los hermanos inexpertos de la iglesia visible no logran discernir que a muchos de estos falsos reformadores, a quien ellos admiran, a quien ellos escuchan, a quien ellos siguen en las redes sociales, aún no les ha amanecido, porque están torciendo la ley y están torciendo los testimonios a su conveniencia. Pero como los hermanos son indoctos, o sea que son inexpertos y también son inconstantes en su relación personal con el Señor, entonces no tienen la capacidad de discernir el error, ni mucho menos tienen la capacidad de identificar los testimonios que les han torcido. Con esto en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuál es la orden clara que nos da Jehová el Señor con respecto a este tercer movimiento de falsos reformadores. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 18, que dicen así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Quiero que notemos lo que dice el versículo 16. Mas evita, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, que la orden clara que nos da Jehová el Señor con respecto a este tercer movimiento de falsos reformadores
es que nosotros debemos de evitarlos al 100%. No debemos de escucharlos, no debemos de mirarlos, no debemos de leer sus documentos, porque en vez de conducirnos más y más a la santidad, nos conducen más y más a la impiedad. De hecho, el versículo 18 agrega: se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Se desviaron de la verdad, diciendo que la iglesia visible de Laodicea, la iglesia visible del Israel del tiempo del fin, es Babilonia. Se desviaron de la verdad, diciendo que el Espíritu Santo no tiene personalidad y por ende no es la tercera persona de la deidad. Se desviaron de la verdad, diciendo que no hay tal cosa como un santuario celestial. Y se desviaron de la verdad, diciendo que tenemos que practicar las fiestas ceremoniales, las fiestas judías, si en realidad queremos agradar al Señor. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver cuál es uno de los objetivos que alcanzan con sus predicaciones y con sus enseñanzas estos falsos reformadores del tercer movimiento. Y la base bíblica está en Tito 1, versículo 10 al 11, que dicen así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Quiero que miremos lo que dice el versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. Es decir, que hay aún muchos rebeldes, muchos falsos reformadores, habladores de noticias amarillistas, habladores de noticias excitantes, habladores de noticias sensacionalistas, habladores de fechas para la segunda venida de Cristo, habladores de fechas para diferentes eventos proféticos después del año 1844, y estos habladores de vanidades son engañadores mayormente a los de la circuncisión. Y eso nos lleva a entender que estos falsos reformadores del tercer movimiento, con sus predicaciones y con sus enseñanzas, engañan principalmente a la iglesia visible de Israel, a los de la circuncisión, porque ellos no están interesados en alcanzar a los de Babilonia, porque todo su esfuerzo es para sacar a los individuos de la iglesia visible de Israel. Por eso el texto 11 agrega que trastornan casas enteras con sus predicaciones y con sus enseñanzas. Casas de oración enteras son divididas, son trastornadas, son arrastradas por estos ministerios. Y casas de habitación donde familias enteras son arrastradas por estos ministerios
que se dedican a engañar, torciendo la ley y torciendo los testimonios para que los inexpertos de la iglesia visible se vayan con ellos. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una de las consecuencias para los hermanos por estar al pendiente por medio de los falsos reformadores de todo lo que hace la iglesia visible y los opositores de la verdad. Y la base bíblica está en Tito 1, versículo 13 al 14, que dicen así: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Este testimonio es verdadero. Es decir, esta es la única manera que nosotros lo podemos lograr, porque esta es la verdad de Dios. Para que sean sanos en la fe, no pueden seguir atendiendo, estando pendientes, escuchando, mirando, ni leyendo las fábulas judaicas, los chismes, las últimas noticias, los reportes de corrupción de la iglesia visible, porque ninguna de estas cosas nos van a ayudar a mantener una fe sana, una fe pura y una fe victoriosa. De hecho, el texto agrega, no atendiendo a los hombres que se apartan de la verdad, porque estos falsos reformadores no solamente se han convertido en reporteros de noticias corruptas de la iglesia visible de Israel, sino que también se han dedicado a trabajar para Satanás, promoviendo los errores y las falsedades de los hombres que se han apartado de la verdad. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón es que Dios no aprueba cuando estos falsos reformadores hablan con un espíritu duro, condenador, haciendo alusiones personales, con estocadas hirientes, con críticas amargas, con sarcasmos, usando la palabra como un látigo y como un garrote, ridiculizando a los que están en el error. Y la base bíblica está en Jeremías 23, versículo 29 y Hebreos 4, versículo 12, que dicen así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? ¿No es mi palabra como martillo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como una espada de dos filos, dice Jehová? Y esto nos lleva a entender que con solo presentar la palabra de Jehová
es más que suficiente cuando clamamos y cuando alzamos la voz como trompeta, porque la palabra de Jehová es como un fuego para purificar la vida de los pecadores. La palabra de Jehová es como un martillo para quebrantar los corazones que están endurecidos. La palabra de Jehová es como una espada aguda de 2 filos para cortar y penetrar hasta lo profundo del corazón. Por lo tanto, con solo presentar la palabra de Jehová es más que suficiente y no es necesario hacer alusiones personales mencionando el nombre y el apellido de individuos en sus predicaciones, con estocadas hirientes, con críticas amargas, con sarcasmo, usando la palabra como un látigo y un garrote, con un espíritu duro y condenador, porque la palabra de Jehová por sí sola es más que suficiente. Con eso dicho, estamos listos para terminar con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que tienen en común los falsos reformadores del tercer movimiento y los dirigentes de la iglesia visible del primer movimiento. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 al 15, que dicen así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Alejandro me ha causado muchos males. En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que tienen en común los falsos reformadores del tercer movimiento y los dirigentes corruptos del primer movimiento de la iglesia visible es que ambos le causan muchos males, ambos persiguen, ambos están en contra del trabajo que hacen los verdaderos siervos de Jehová, que se dedican a preservar y a promover la verdad presente en su totalidad. De hecho, que la obra maestra de Satanás fue llevar a la iglesia visible a utilizar todo lo que Dios ha revelado en sus escritos, en la ley y en los testimonios, en contra de los falsos reformadores del tercer movimiento. La iglesia visible los ha utilizado y los ha aplicado equivocadamente a los verdaderos reformadores del segundo movimiento de Jehová. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Dios estableció una iglesia visible y luego levantó a los reformadores para preservar y promover la verdad presente de su generación. Vimos también que Satanás se aprovechó y levantó
un tercer movimiento lleno de falsos reformadores. De hecho, nosotros vimos que estos falsos reformadores tienen ministerios que están completamente desequilibrados. Y la razón por la cual estos ministerios son desequilibrados es porque quieren brillar con nueva luz como doctores de la ley. Inclusive nosotros vimos que estos falsos reformadores son expertos torciendo la ley y torciendo los testimonios. Y que la orden que nos da Jehová con respecto a estos falsos reformadores es que debemos de evitarlos porque no conducen a la santidad. Sin embargo, nosotros vimos que estos falsos reformadores, con sus predicaciones y con sus enseñanzas, logran engañar y trastornar a casas de oración enteras y a casas de habitación enteras. Por otro lado, nosotros vimos que si continuamos atendiendo y estando pendientes a estos falsos reformadores, no vamos a lograr llegar a estar sanos en la fe. Vimos también que no es necesario hacer alusiones personales en las predicaciones con estocadas hirientes ni sarcasmos, porque con solo presentar la palabra de Dios es más que suficiente. Y lo último que nosotros estudiamos fue que ni el primer movimiento ni el tercer movimiento apoyan a los verdaderos reformadores, porque ambos movimientos, el primero y el tercero, se oponen, persiguen y le causan muchos males a los verdaderos siervos de Jehová. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que no seamos engañados por estos falsos reformadores, porque si no hablaren conforme a la ley y al testimonio en su contexto correcto, es porque no les ha amanecido. Y mientras tanto, quiero recordarles que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.